Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de audio, producción, mezcla, mastering y diversos temas más de audio. Soy Chema Frausto y en esta ocasión te voy a mostrar habilidades que te hagan mejorar tus producciones o que te hagan mejor productor, ya que cuando estamos en el proceso de producción tenemos una etapa llamada síntesis, que es crear sonidos o manipularlos, etcétera, etcétera. Y esto te hará a no limitarte solamente a utilizar presets, sino que los modifiques, crees sonidos nuevos y tú puedas hacer tus propios sonidos, y esto va a hacer que tengas una mejor marca sonora que te identifique. Entonces, si es así y te interesa, quédate en este video y pasemos a la explicación. Actualmente existen diversos tipos de síntesis con el mundo digital y también en la era analógica, pero tenemos que abordarlo de una forma bastante sencilla, sutil y rápida para que puedas comprender las bases de este proceso de producción musical llamado síntesis y puedas explotarlo y ser mucho mejor productor que antes. Así que no te preocupes si estás utilizando Cubase, Ableton, XDAW y también X sintetizador, porque las bases están fundamentadas y bien estipuladas para que tú puedas manipular cualquier sintetizador que se te ponga enfrente. Algunas veces vamos a encontrar más parámetros, algunas veces los mismos o menos parámetros, pero la lógica es la misma. Entonces, tú vas a poder aplicar prácticamente todo este conocimiento. Entonces, vamos a comenzar viendo los parámetros o módulos más básicos de la síntesis. La primera parte o módulo del sintetizador es el oscilador, que genera el sonido a partir de ondas básicas, complejas o muestras, que estas dependen de la cantidad de armónicos que contienen y que podemos mezclar diversos osciladores o sumarlos para generar una mayor cantidad de armónicos o sonidos mucho más ricos. Pero también podemos modificar su pitch, algunos parámetros como volumen y paneo. Posteriormente pasa por una envolvente de amplitud ADSR, que significa Attack, Decay, Sustain y Release, para crear sonidos tipo plug, leads, pads, bajos, etcétera, etcétera. Esta le da la sensación en volumen para recrear todos estos sonidos. El siguiente módulo es la etapa de filtrado de señal. Aquí podemos moldear mucho mejor nuestro sonido utilizando filtros para quitar o atenuar armónicos de esas ondas que ya tenemos principalmente.
El último módulo que vamos a ver es la modulación. Este es el que genera el toque único a tus sonidos, ya que podemos manipular de forma automatizada diversos parámetros internos del sintetizador, ya sea el filtro, ya sea el pitch, el volumen y diversos parámetros que nos permita el sintetizador. Estos se van a manipular con ADSRs, LFOs, entre otros módulos de modulación que tenga el sintetizador. Ya con este criterio y explicación, ya puedes tener los fundamentos más básicos de síntesis de forma práctica para que tú puedas crear, manipular o modificar diversos presets de diferentes sintetizadores. Y para esto quiero que veas que hay distintos tipos de sintetizadores que contienen los mismos módulos. Entonces vamos a comenzar con Silent One. Aquí tenemos lo que es el oscilador número 1, tenemos oscilador número 2, tenemos para subir y bajar la octava, como ya vimos, también el volumen. Tiene algunos otros parámetros que ya con el tiempo los puedes ir modificando y moviendo a tu gusto. Luego tenemos amplificación por envolvente, tenemos ataque, decay, sustain y release. Entonces prácticamente aquí tenemos lo mismo. Tenemos también los diferentes tipos de onda. También tenemos otro oscilador número 2 que es igual al 1. Tenemos una sección de filtro. También tenemos envolventes por ADSR. También envolventes de modulación LFO, perdón, modulación LFO. Y puedes modular distintos parámetros, por ejemplo, volumen, pitch, fase, paneo, filtro, la resonancia, entre otras cosas más, al igual que con la envolvente. Entonces, ya puedes crear distintos tipos de sonidos de forma bastante agradable. Como por ejemplo, aquí ya agregan módulos de efectos o procesamiento, que ya es bastante bueno. También podemos ver que si yo abro Vital, es prácticamente lo mismo. Es como una especie de serum. Tenemos oscilador 1, oscilador 2 y oscilador 3. Tenemos 3 tipos de osciladores. Aquí podemos escoger la onda o la tabla de onda compleja que tú puedes utilizar en tus sonidos. Tenemos 3 envolventes, si te fijas, que pueden modular cualquier cosa. También tiene pues su ataque, decay, sustain y release. Tiene otros 2 parámetros extra que también con la práctica los puedes experimentar. Nos permite 4 modulaciones por LFO. También tenemos otro oscilador que es por sampler. Luego tenemos 2 filtros, incluso si te fijas es prácticamente lo mismo. Y este también tiene un procesador de efectos para el sintetizador. Puedes ver que sí, existen diversos parámetros más dentro de los sintetizadores, pero la lógica es prácticamente la misma. Sus osciladores, envolventes, moduladores, filtros, efectos, etcétera, etcétera, que sumados pues pueden funcionar. Ya internamente tienen otro funcionamiento de que el oscilador 1 pueda modular al 2, también de que el oscilador 1 se vaya al filtro 1 o se vaya al 2, etcétera, etcétera. Pero estas ya son configuraciones extra que te permiten moldear tu sonido más a detalle y a profundidad. Pero si tienes el conocimiento básico de la síntesis, puedes manipular prácticamente cualquier sintetizador. Te lo estoy demostrando, te lo estoy fundamentando y puedes empezar a ponerlo a práctica. Creo que es lo mejor para que puedas empezar a desenvolverte mucho mejor, y esto te va a ayudar a desarrollar tu propio sonido. 2, también a agilizar, a lo mejor si no encuentras ciertos sonidos, tú poderlos diseñar o modificar. Y bueno, hasta aquí este video. Si te gustó, deja un comentario, también déjame un like y compártele este video a un amigo productor o a un amigo que esté pasando por esta situación, que quiera aprender síntesis. De esta forma va a poder comenzar su camino o emprender su camino con la síntesis y se le va a hacer mucho más fácil. Entonces, pues bueno, también te comento que estoy ofreciendo servicios de mezcla, mastering, clases online, por si te interesa. Está mi correo en descripción y mi Instagram, donde me puedes contactar. Al igual que las membresías del canal, donde tengo 40 a 30 videos exclusivos donde hablo de mezcla, mastering, diseño sonoro, instrumentales, etcétera, etcétera, ingeniería en audio, bastante optimizada. Si es así, pues simplemente accede al botón que dice unirte aquí abajo del video. Esto me apoya, ya que realmente el patrocinio para el canal es las clases y también las membresías del canal para mantener
a flote este proyecto de los videos públicos en YouTube. Te lo agradecería bastante si puedes adquirir clases o también suscribirte a las membresías. Sin más que decir, recuerda, solamente practica, estudia, trabaja y genera tu propio criterio, que eso es lo mejor, y nos vemos en otra entrega.